por todo lo que yo he oído desde que estoy con ustedes, ¿verdad? Todo lo que he sido enseñado por lo que he oído. Quiero en estos minutitos leer unas cuantas escrituras, si me da el tiempo. Alabado Cristo. Pero quiero empezar hablando de que entre los hermanos que han puesto, ¿verdad?, la enseñanza, he oído al hermano Graviel en la enseñanza y, pero qué bien, qué rico, qué sabroso lo que él ha expuesto de parte del Señor. Y hubo dos temas que yo he oído, pero quiero poner que es el más cerca, y es que el hermano Graviel, en uno de su exposición, hablaba allí de que los apóstoles, cuando llevaban la enseñanza a las iglesias, los que lo oían y los que estaban presentes escudriñaban en las escrituras a ver si lo que hablaban estos hombres era así como estaba escrito. Eso lo puso el hermano Graviel. Caramba, y eso es lo correcto, y es así. Todos nosotros ponemos lo que Dios nos da, lo que alcanzamos a entender de las escrituras, pero tenemos que escudriñar a ver si lo que hablamos, el colador que viene siendo las escrituras, no cuele y no deje pasar los grumos, las ideas de nosotros, sino la idea que el Espíritu Santo viene hablando en su pueblo, a través de su palabra. Pero con las escrituras que tenemos que colar lo que venimos oyendo, así como aquellos hombres lo hacían, así nos corresponde hacerlo nosotros hoy, porque son muchas doctrinas, muchas palabras que se hablan y hay que colarla, hay que coger las escrituras para que ellas confirmen. En esa exposición del hermano Graviel, él habló de él le puso como que en Jesús, en Cristo Jesús, es lo que yo entendí, que en Jesucristo, hacerse Dios carne, hacerse el verbo carne, fue Dios que se hizo carne. Es lo que yo entendí en la exposición. Que para que el hombre pueda ver a Dios, tiene que ser a través de Jesucristo. Y aquí las escrituras lo confirman aquí con las escrituras que yo he sacado estos versos. Por ejemplo, en San Juan 1:18 dice así, el libro de San Juan, capítulo 1, dice así, capítulo 1, verso 18, habla así las escrituras y dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Alabado Jesús, alabado Cristo. Entonces quiere decir, lo que puedo entender de esta escritura, que con los ojos de nosotros, con los ojos carnales, no podemos ver a Dios, ni lo vamos a ver jamás. Porque con estos ojos carne, el que ve a Dios muere, según las escrituras. Por ejemplo, este otro verso que en el libro del Éxodo, en el capítulo 33,
verso 3 en adelante, dice así esta escritura. En el libro del Éxodo, capítulo 33, verso 13, dice así, en el nombre de Jesús, dice así esta escritura. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Esto es Moisés hablando con Jehová. Él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que ha dicho, por cuanto ha hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo, te ruego que me muestre tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verá mi espalda, mas no verá mi rostro. Alabado Jesús, alabado Cristo, aleluya. Si esta situación se dio con Moisés delante de Dios, donde Moisés experimentó toda la grandeza y la gloria de Dios, no pudo Moisés ver el rostro de Dios. Y eso es lo que quería Moisés, ver el rostro de Dios, ya alcanzar esa gloria, ya que Dios le había mostrado tantas cosas. Pero eso no estaba reservado, parece, lo que se puede entender para Moisés. Por esto es que ahora se levanta ahora la palabra en Jesucristo y el Señor Jesús dice, como dice el texto que leí, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros como creyentes, como caminamos dentro de su palabra, por medio de Jesucristo, por medio del verbo que se llama Jesús, es que podemos ver a Dios. Este nombre no le fue dado ni a Moisés ni a ninguno de los profetas que fueron en la antigüedad. Este era el secreto que Dios tenía guardado desde antes de los siglos. Ese nombre que se llama Jesús. Un nombre que dice las Escrituras que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo se doblen todas rodillas de los que están en los cielos, todas rodillas de los que están en la tierra y todas rodillas de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces quiere decir que este nombre ahora, el verbo, la palabra, se puso un nombre que no se lo dio ese nombre a ninguno de los profetas
anterior, nombre que estaba escondido en Dios. Solo llegó ese nombre cuando el ángel fue donde María a decirle, mira, bienaventurada eres, bendita tú entre las mujeres, ha hallado gracia delante de Dios y concebirá en tu seno y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, que él salvará a su pueblo de su pecado. Este nombre Jesús que llevó el ángel a María vino de Dios. Fue Dios que envió este nombre a un vientre donde iba a nacer una criatura, donde iba esta criatura a manifestarse la gloria de Dios. Este nombre María, dice, cuando lo llevó a circuncidar conforme a la ley de Moisés, dice una escritura que ella le puso el nombre que le dijo el ángel. No pudo cambiarlo, porque este nombre no ha venido de los hombres, es de Dios, viene del trono de la gracia de Dios. Porque es de Dios que viene este nombre, en boca del ángel que había mandado Dios. Por esto ahora que esta escritura de base que se leyó, que el pueblo voluntariamente presentó con alegría todo lo que puso delante del rey David para ofrendar a Jehová, lo hicieron con alegría y con gozo. Pero todo esto era por el caso de Salomón, hijo de David, que iba a reinar en Israel. Pero en la obra en Jesucristo, en María, esta obra que venía en María, en el vientre de María, es mayor que la de Salomón, que la de David. Es mayor. El nombre de Jesús es mayor, es más grande, que de Salomón y que David. Si el pueblo fue con gozo, el gozo que Dios ahora tiene en su pueblo es mayor. Por eso es que dice, ofrezcamos a Dios fruto de labios que confiesen a su nombre, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Si aquellos hombres fueron con gozo, el pueblo, a presentar ofrenda delante del rey David, nosotros hoy, ofreciendo sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen el nombre de Jesús, es mayor la gloria hoy para el pueblo de Dios que la gloria que tuvo David allí en este lugar donde se leyó en Primera de Crónica 29, que se leyó esa escritura de base. Porque esa escritura que se leyó es de gloria, pero es que hay una gloria mayor. Entonces, cuando el hermano Gabriel le tocó ese punto, digo, Dios mío, verdaderamente que para verte a ti tiene que ser por medio de Jesucristo, porque fue Dios que se hizo carne, fue el verbo que era el principio. En el principio que era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo se hizo carne. Un momento, se me está yendo la energía. Sí, alabado Jesús, alabado Cristo. Alabado Jesús, alabado Cristo, aleluya. Engrandecido sea tu nombre. Nosotros hoy, por medio de las escrituras, tenemos que ver a Dios, pero no con estos ojos carne que tenemos, sino
con los ojos de entendimiento. Hay unos ojos que son de entender, que es para que nosotros veamos a Dios hoy obrando entre nosotros, como pueblo, como creyente, pero aleluya, alabado Cristo. Hay que llenar conforme a las Escrituras. Hay que llenar conforme a la palabra de Dios unos espacios que tiene en ella, que la misma palabra tiene que irlo llenando. Ejemplo, voy a poner este ejemplo. Dice aquí en el libro de los Corintios, en el capítulo 14, verso 21, habla así esta escritura. Dice así en el nombre de Jesús. Dice así esta escritura. Dice en el nombre de Jesús. En la ley está escrito, esto es en 1 Corintios 14, verso 21, dice así. En la ley está escrito, en otra lengua y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua. Y entra un indocto o incrédulo, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es el punto donde tiene que llegar el pueblo, con la profecía, que es para los creyentes, pero el hablar en lengua es para los incrédulos. Quiere decir que los que hablan en lengua desconocida, ¿verdad? Se edifica a sí mismo. Y si hay uno que habla en lengua, tiene que haber un intérprete, dice las Escrituras. Pero donde ella se fundamenta más que a profetizar, es mayor que hablar en lengua. Pero no se puede quitar ni una cosa ni la otra. Eso tiene que dejarse ahí. Porque quien quita las cosas y la pone es Dios. Quien limpia la doctrina, la enseñanza, cuando es la misma palabra que limpia, aleluya, el entender en nuestra mente. Es la palabra que viene limpiando. O sea que dice en un lugar, ya vosotros sois limpios por la palabra que habéis oído. Entonces, alabado Jesús, es la profecía, el profetizar es mejor, pero no se puede quitar que alguien quiera hablar en lengua. Eso hay que dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque, aleluya, para entender los secretos de Dios, tiene el mismo Dios que abrir el sentido, como lo dijo allí aquellos discípulos, y le abrió el sentido para que entiendan las Escrituras. Nosotros ponemos la palabra, pero el Espíritu que da a entender convence al que la oye. El que la oye es que dice en su corazón,
verdaderamente Dios está con ese pueblo. Cuando el Espíritu abre la mente del creyente, es que el creyente ratifica, se afirma en lo que oye. Bueno, pues gracias, mi hermano, que la paz de Cristo sea con todos nosotros. Y que miremos a Dios por medio de la enseñanza. En el nombre de Jesús. En aquellos días, es decir, no había ley de Jehová, no había juicio de Jehová y no había justicia de Jehová en Israel. Por eso Jehová se tomó un tiempo en preparar por boca de Elí a Samuel. ¿Para qué? Para pasarlo de un ministerio a otro ministerio. Entonces dice, en aquellos días no había visión con frecuencia. Ustedes ven, no había juicio de Dios ni había visión de Dios en el pueblo de Israel, como está aconteciendo en estos días, que no hay visión de Dios, sino a lo que Dios ha venido despertando para que seamos un pueblo santo, que le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Y dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, si él estaba acostado, ¿en qué aposento estaba él acostado? No era en la palabra, que ya estaba pasando de su ministerio, que ya estaba terminando su ministerio. Entonces ya ese ministerio de Elí venía ya terminando, es decir, ya venía envejeciéndose. Entonces dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Si sus ojos se estaban oscureciendo, ¿qué era lo que se estaba oscureciendo? No era ese testimonio que ya estaba terminando en Elí. Y dice, comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Ya no tenía él, no tenía dominio de la palabra. No podía entender, porque ya ese ministerio se había envejecido. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo. Si Samuel estaba durmiendo en el templo, ¿en qué templo? Venía durmiendo en la misma palabra, porque la palabra de Jehová no le había sido revelada a Samuel. Y dice, durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, el pacto de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, fíjense que aquí está hablando de una lámpara. Y no estamos hablando de algo material, estamos hablando de la lámpara de Elí, que ya estaba por terminar. Dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, porque Elí fue una lámpara de Dios en Israel. ¿Ustedes ven? Y dice el 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Ustedes ven el llamamiento que hay, que un ministerio está pasando. Ahora, había que pasar a Samuel de ese ministerio de la ley al ministerio de la gracia. ¿Para qué? Porque un instrumento era escogido, Samuel, para dar testimonio de la grandeza de Dios. Entonces, vamos a ver aquí en Apocalipsis 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ustedes ven que lo mismo que aconteció en aquel tiempo con Samuel, también aconteció con Juan. Dice, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, si él ha visto, entonces él entendió la visión de Dios y la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué ven? Bienaventurado el que lee. Ahora, no todo el que lee va entendiendo, al menos que Dios lo esté introduciendo y le dé a entender. ¿Ustedes ven? Porque en una ocasión Jesús le dijo a unos creyentes que si entendían lo que leían, porque no todo el que viene leyendo viene entendiendo la visión de la palabra. Por eso es que hay un tiempo de preparación para el creyente para que pueda entrar en la preparación de la escritura, como se prepara un piloto, como se prepara un ingeniero o como se prepara un maestro de construcción, de ingeniería y de así. Entonces tiene que haber una preparación en el creyente bajo las escrituras para así pasar de un ministerio a otro ministerio. Y dice, entonces el mensaje que Juan iba a dar era darlo a las 7 iglesias. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de las 7 espíritus que están delante de su trono. Dice ahí, Juan, a las 7 iglesias. Entonces Juan iba a exponer un mensaje a las 7 iglesias que estaban caminando bajo esa tutela y esa enseñanza de la doctrina, para que participaran del don celestial que tiene reservado el Señor para lo que le aman en espíritu y en verdad. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ustedes ven que estaban dispersas, que estaban en esos lugares. Juan le iba a enviar un mensaje. ¿De qué? De salvación, de redención, de justicia. Entonces dice, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir. Entonces, ¿quién fue el que descendió? No fue Jesús. ¿Y quién fue el que ascendió? El mismo Jesús. Entonces la palabra se mantiene bajando y subiendo, entrando y descendiendo. Entonces, ¿dónde viene ese subir y ese venir? Es en el mismo creyente cuando va entrando a la palabra y va entrando a la visión de ella. Si vemos aquí también en Éxodo 3, vamos a ver en Éxodo 3, la gloria sea de Dios. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Dice aquí, apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Ahora, aquí dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Serían ovejas de 4 patas. No era una congregación que había de ovejas que estaban esperando un mensaje de liberación y de redención. Entonces dice, las ovejas de Jetro. Fíjese que esas ovejas no eran de Moisés, sino eran de Jetro. ¿Y a quién estaba representando Jetro en ese entonces? No era Jehová Dios de los ejércitos. Entonces dice, a su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Si vemos bien cómo registra la historia a través de los medios de comunicación que presentan a Moisés saliendo de Egipto, pero sabemos que Moisés recibió una preparación en Egipto, cuando estaba en Egipto. Ahora Moisés sale de Egipto por un problema que se presentó y sale al desierto. Ahora sería un desierto literal que Moisés cruzó. Es un desierto en la misma palabra que hay, que no hay nada. Entonces sale y llega aquí
y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Ustedes ven. Entonces, Moisés recibe también una preparación en Jetro, que Jetro simbolizaba como un sacerdocio. Entonces Moisés recibe esa preparación en la casa de Jetro. Pero ahora acontece que Dios tiene un plan y un propósito con Moisés y lo lleva y pone un sentido en Moisés y lo lleva por el desierto, llevando las ovejas. Entonces ahí se le aparece en una llama de fuego el Señor, el ángel del Señor. ¿Qué fue lo que Moisés recibió como ángel? No fue un mensaje que recibió. Entonces, si él recibió un mensaje, él no vio figura, no quedó en figura, sino que oyó ese mensaje que le dice. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Entonces, si era una zarza literalmente y se le apareció en llama de fuego, entonces se le apareció en una visión y en esa zarza lo viene simbolizando como una congregación, donde había un culto que se le celebraba a Jehová. Entonces dice, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Ustedes ven, y dice, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza, del medio de la visión de la palabra. Y le dice, y dijo de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Qué es lo que debe de aparecer en el creyente? Una humildad y una humillación para darle paso a ese anuncio que viene en llamas de fuego para destruir en el creyente todos los argumentos, todas las tradiciones y todo eso dogma con que venían adorando al Señor. Entonces Moisés que recibió una labranza en su mente, ya estaba preparado para recibir lo que Dios tenía preparado con el pueblo de Israel, de levantarle un redentor por medio de Moisés, porque Moisés fue el instrumento por donde Dios libertó a su pueblo Israel del yugo egipcio. ¿Ustedes ven? Entonces dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es decir, y dijo, no te acerques, quita tu calzado. Ahora serían un calzado literal, sería la chancleta de los pies, o la zapatilla, o los zapatos. No, es que con ese entendimiento, con esa obra, no podía entrar y adorar a Dios, porque con ese conocimiento no se adora a Dios, ni se conoce a Dios. Dice, de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Recordemos que Dios iba a introducir a su pueblo a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora sería una tierra literal, sería una leche literal. No era que iba a entrar a los dos conocimientos de la palabra, a la ley y a la gracia. Entonces había que darle una preparación a Moisés para que Moisés fuera vestido de los dos conocimientos. ¿Ustedes ven? Porque Moisés iba para un pueblo duro de servir. Entonces dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, que es lo que debe de aparecer, esa humillación y esa reverencia para oír quién es su Dios, porque tiene que aparecer esa obediencia en el creyente, que no le sea reverde a la palabra. Entonces Moisés no conocía a Dios. Entonces la palabra había que revelársela. ¿Para qué? Para entonces ir a la misión que Dios le tenía encomendada, de ir a libertar al pueblo de Israel.
La gloria sea de Dios. Y volviendo al tema, en Primera de Reyes, para seguir, dice, Primera de Reyes, Primera de Samuel. Escúchenme. Para continuar, dice, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Ustedes ven que Samuel tampoco conocía la voz de Jehová. Ustedes ven, ni la palabra le había sido a él revelada. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ustedes ven que la palabra de Jehová no le ha sido revelada. Y es lo que está aconteciendo en este siglo, que todo el mundo dice conocer a Jehová y que tienen el espíritu de Jehová. Ustedes ven, entonces hablan mentira, porque se están robando una gloria que no le pertenece. Entonces es lo que se ha perdido en el pueblo de Dios. Por eso dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces tiene que haber en el creyente esa preparación para ir a libertar a los que están cautivos con la misma palabra. Y dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Ustedes ven? Entonces dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirá, habla Jehová, porque tu siervo oye. Entonces Elí sí conocía la voz de Jehová. Amén. Amén. Terminó.